Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Domínguez Gómez y junto con mi compañera Sandra Alduayen, en representación de nuestro equipo, le vamos a presentar el trabajo de un mundo sostenible. El trabajo consta de una introducción y el objetivo. El desarrollo del trabajo está estructurado en 4 bloques: la estructura de 2 compuestos atómicos, del cloruro sódico y el oxígeno molecular, el proceso de la retroalimentación, la sostenibilidad del hombre en sociedad y, como último ejemplo, los hogares sostenibles, en un ejemplo más concreto, las placas fotovoltaicas, con la conclusión. Lo primero de todo, la introducción de nuestro trabajo y el objetivo es demostrar o mostraros cómo la naturaleza lleva en su genética ser sostenible, siempre tiende al equilibrio, y el ser humano, a lo largo de toda la historia, ha tratado de imitarlo. El primer ejemplo es el cloruro sódico, comúnmente conocido como la sal. Este compuesto está formado por un metal, que es sodio, y un no metal, que es el cloro. El sodio es un elemento que tiende con frecuencia a ceder electrones, y el cloro es un compuesto que tiende también con frecuencia a captar electrones del resto. Esto es lo que ocurre con el compuesto. El sodio va a darle el electrón al cloro y el cloro lo va a captar, formándose una molécula estable. Ambos electrones van a cumplir la regla del octeto, es decir, en su última capa de valencia van a tener 8 electrones. El segundo compuesto es el oxígeno molecular. Este oxígeno molecular se une mediante un enlace covalente en el que los átomos se ceden electrones, es decir, el átomo A va a compartir 2 electrones al átomo B y el átomo B va a compartir 2 electrones al átomo A, formándose una molécula estable. El segundo ejemplo es la retroalimentación. Antes de todo, quiero hacer una pequeña introducción a lo que consiste el proceso de homeostasis. La homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación en el que el organismo tiende al equilibrio. Un ejemplo entre los múltiples ejemplos que existe es el proceso del mecanismo regulador de la tirosina. En el cerebro se encuentra una estructura que es el hipotálamo. El hipotálamo está formado por la neurohipófisis y la adenohipófisis. En la adenohipófisis se va a producir la secreción de la hormona TSH, que es la hormona estimulante tiroidea. Esta se libera en sangre y llega hasta la tiroides. En la tiroides, en las células foliculares, se produce la producción de la hormona tiroidea, o la T3, que se va a liberar en sangre hasta el lugar del organismo en que requiera su uso. ¿Pero qué ocurre cuando hay una alteración? Pues volvemos otra vez al cerebro, que es el órgano controlador de todo el organismo, y en concreto en la adenohipófisis se va a producir la secreción de la TSH-RF, que va a producir la inhibición de la TSH, produciéndose el equilibrio en el organismo. A continuación les voy a presentar 2 ejemplos del hombre. Primero, ¿pueden observar la sonrisa de ese hombre? Detrás de esa sonrisa existe la psicología positiva. La psicología positiva se crea en el sistema límbico, que se encuentra en el cerebro, y ahí es donde se crean las emociones. Otro ejemplo de la psicología positiva es el humor. El humor se manifiesta como la risa, y la risa provoca que las endorfinas aumenten. Las endorfinas son las hormonas del placer y es un analgésico natural. Luego, si tenemos mucho humor, las hormonas del cortisol están en bajo nivel, entonces hay poco estrés porque son las hormonas del estrés. Dentro de esta hormona hay varios procesos. Primero, el timo. El timo es un órgano del ser humano que es el responsable de la inmunidad, es el responsable de los linfocitos T, o sea, de las defensas. Este está generándose hasta los 12 años y a partir de los 12 años empieza a degenerarse. Los pulmones, el humor. Si tenemos mucho humor, nos reiremos más, por lo tanto cogeremos más aire y los pulmones estarán más oxigenados. El diafragma. Cada vez que nos reímos, el diafragma sube, entonces dejamos mayor espacio en el estómago para que se pueda realizar bien la digestión. Con la hormona del cortisol se disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la tensión de la musculatura. Otro ejemplo son las placas fotovoltaicas. Las placas fotovoltaicas están constituidas por 3 capas, que son el silicio positivo, que se dopa de fósforo, la capa de semiconductor y el silicio negativo, que se dopa de boro. Dopar es añadir átomos o sustancias como impurezas para que esa capa posea unas características que antes no poseía. La luz solar está constituida por fotones, que son partículas que tienen carácter dual y se propagan en el vacío.
La luz solar llega a la capa de silicio positivo, donde hay un transformador que se transformará esa luz solar en una energía. Esa energía pasará por el semiconductor hacia la capa de silicio negativo, donde será transformada en una carga. ¿Es esto eficiente en los hogares? Hemos estado estudiando un estudio que se está realizando por la Comisión Europea en Alemania durante el último año. Han conseguido ahorrar 850 euros, por lo tanto, opinamos que sí es eficiente. La conclusión. Al igual que la naturaleza, el ser humano trata de velar por los recursos naturales. Entonces, consideramos estos como unos valores universales que son fundamentales en la familia y en las relaciones sociales. Por eso queremos destacar la importancia de las placas solares. Pretendemos, no con esto que sea una solución ecológica, sino que satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Muchas gracias.